¿Cómo están ustedes? La verdad es que si usted es de aquellos que está con nosotros desde hace tanto tiempo, se recordará que desde principios del 2000, varios que fueron precandidatos presidenciales, tuve la suerte de llevarlos a su casa. Entre ellos, a Sebastián Piñera cuando fue precandidato presidencial más de una vez. Hoy vamos a conversar con un exministro de la presidenta Bachelet y que hoy está tratando de llegar a las primarias de la Concertación para ser el candidato presidencial en 2 años más. Me refiero al exministro don Andrés Velasco. Don Andrés, gusto tenerlo por acá. Encantado, ¿cómo estás tú? Esto de venir a las regiones es como salir del centro, porque usted es santiaguino y centralista completo, ¿no? Santiaguino sí, centralista no. Yo creo que debo haber sido el único candidato de los que hay hasta el momento que ha dicho, por ejemplo, que hay que cambiar radicalmente nuestro sistema político, que los intendentes deberían ser elegidos. Pero cuando era ministro fue distinto usted. Yo tengo buena memoria de que usted como ministro era más manito de guagua que nadie. Pero eso no tiene nada que ver. Estamos confundiendo peras con manzanas. No, formas de tomar un concepto de administrar un país. Es decir, las platas del Transantiago, por ejemplo, son las platas que a las regiones les duelen. A ver, yo creo antes que nada que la plata es de todos y que el ministro de Hacienda tiene la pega de administrarla bien. Y si tú miras las encuestas, cuando a la gente le preguntaban al final del gobierno, ¿a usted le gusta cómo se hizo la política económica? 2 de cada 3 chilenos decían que sí. Y si tú ves lo que pasó en Europa, en que la crisis los volteó y en Chile la crisis duró 6 meses, creo que también el veredicto es bastante claro. Tan mal no hicimos las cosas en materia económica. ¿Le pesa mucho ser hijo de su padre a usted? Es un orgullo ser hijo de mi padre, entre otras cosas porque en mi casa se hablaba de la vida pública, se hablaba de política, había un sentido de deber. Mi padre era un abogado, un académico. Un académico de centro izquierda, más bien agnóstico, absolutamente. Más bien de ese sector. Sector al que yo también pertenezco, ahí hay algo en común. Pero fue un académico que dejó la vida académica de lado no solo para meterse a la política, para defender los derechos humanos, para defender a la gente perseguida, y estuvo 12 años en el exilio. ¿Y usted participó con el exilio con él? Yo estuve fuera esos 12 años, justamente. Recibí la beca Pinochet y por eso nunca estudié en la universidad en Chile. Hice todos los años de estudio, desde tercero medio hasta el posgrado en Estados Unidos. Y mirando desde esa época hasta ahora, pensando además que con todos esos defectos, con todos esos dolores, ¿cómo usted defiende tanto el modelo económico? El modelo como si fuera un dios. El modelo económico se defiende en Chile, esto no ha defendido de Europa. ¿Cómo se defiende tanto el modelo? No sé, parece que tú y yo vimos películas distintas, porque esto de... Yo tengo muy claro que diablo es el modelo y segundo, sea lo que sea, yo no me paso la vida defendiéndolo o defendiendo nada. Pero siendo ministro de Hacienda de unos gobiernos como la Concertación, entre la presidenta Bachelet y Piñera, el libreto económico no hay ninguna diferencia, digamos. Yo estoy totalmente en desacuerdo de la A a la Z de lo que tú acabas de decir. Yeah. Si tú piensas el Chile que heredamos de la dictadura del año 90 y el Chile del 2010 que entregamos después de 20 años, ¿había plan auge y garantía de salud para todos los chilenos? No lo había. ¿Había reforma de pensiones y pensión básica solidaria? No lo había. ¿Había seguro de desempleo para la gente que pierde la pega y no tenía con qué comer? Tampoco lo había. La historia de los últimos 22 años en Chile, del 90 al 2010, yo trabajé como jefe de gabinete en el gobierno de Elwin cuando tenía 20 y tantos años y después llegué a ser ministro de Hacienda, pero la historia del esfuerzo compartido de Chile, no hablo de un gobierno, de una persona, fue precisamente el de seguir creciendo, volvernos más prósperos, pero al mismo tiempo... Sí, pero un modelo de un Estado subsidiario, un modelo de un Estado en que se produce en el gobierno en que usted era ministro y en esto una protección a los grandes intereses, se produce este tema, por lo de Hidroaicén es una alpargata vieja comparado, entre comillas, con las cosas que han pasado en esta región. Detengámonos uno por uno en las cosas que tú dices. Grandes intereses. El gran problema de muchos ciudadanos en Chile, de clase media, es que se sienten y con razón agredidos por los comportamientos de algunas empresas, por ejemplo las de pollo, por ejemplo las farmacias, que se coluden y suben los precios.
Hace 10 años o 15 años no había una Fiscalía Nacional Económica con poderes en Chile. El Tribunal de Libre Competencia era más bien débil, no tenía atribuciones. Yo te voy a contar a ti que el primer proyecto de ley que me tocó a mí primero ayudar a redactar y después ayudar a tramitar en el Congreso, fue precisamente el proyecto de ley que le dio a la Fiscalía Nacional Económica las facultades que hoy día tiene. Y curiosamente, cuando lo mandamos al Congreso por ahí, por el 2006, comienzo del 2007, la gente de derecha nos decía, esto no es necesario, no lo vamos a aprobar, el mercado se regula solo, en fin. ¿Se aprueba cuándo? Y estuvo 3 años. ¿Se aprobó cuándo? Se aprobó cuando reventó el escándalo de la farmacia. Y justamente la derecha en ese momento no tuvo argumentos para seguir oponiéndose, se aprobó. ¿Y qué pasó? Le dio las facultades, por ejemplo, hoy día el fiscal nacional económico puede intervenir emails, puede pedir correos, puede buscar los documentos. Ministro, le estoy pensando que está en esa... Ministro, cuando era ministro, ¿por qué no se hizo en la época que usted era ministro? ¿Por qué el fiscal de esa época no tuvo la fuerza para reventar a la Polar, por ejemplo, y lo tiene el gobierno de la derecha? A ver, espérate. Teniendo las mismas facultades, porque fue en el gobierno de la presidenta Bachelet que esa facultad la pusieron. Espérate. Parece que no me escuchaste lo que yo recién te dije, que mandamos la ley el año 2006, el primer año de gobierno, ¿no es cierto? Pero en un gobierno democrático, en un régimen democrático, una cosa que se llama ejecutivo y una cosa que se llama legislativo, ¿no es cierto? Y el legislativo vota y fija sus tiempos. La ley estuvo 3 años y yo he haber ido docenas de veces a la Comisión de Economía, a la Comisión de Hacienda, el proyecto no avanzaba y está muy claro que no le ponía los votos. Créeme que es un proyecto que yo ayudé a redactar, es decir, le puse mucho pino para que se aprobara. Y al final fue la vergüenza pública del escándalo de la farmacia que lo llevó a aprobarse. Y hoy día tenemos una fiscalía que tiene poderes y puede hacer cosas que antes no podía hacer. Y eso no cayó del cielo, eso no fue una casualidad. Eso es algo que se hizo en democracia a través de un buen proyecto de ley. Y por eso hoy día la fiscalía puede decir al señor de los Pollos, mire, ¿sabe qué más? Usted se está coludiendo, lo voy a investigar, lo voy a sancionar. Eso antes había sido imposible. Ahora, y si usted dice que eso están... que eso tuvo una fuerza del gobierno de la Bachelet, ¿por qué no continuar a ella? ¿Por qué usted no está trabajando para que ella sea nuevamente la presidenta? ¿Y por qué usted, siendo el ministro que presentó aquello, siendo uno de sus escuderos, se transforma en el contendiente, entre comillas? Por una razón muy sencilla, porque los países cambian, los tiempos pasan, y es bueno también que las caras, los proyectos y las ideas se vayan diversificando. Yo recuerdo que cuando yo entré a trabajar a la campaña de Michelle Bachelet en el año 2005, una de las ideas centrales de entonces eran las caras nuevas. Nadie se repite el plato. En fin, la idea de que es bueno que en la política haya un tiraje de la chimenea. No lo digo solamente por mí, no lo digo por ningún candidato en particular. Yo celebro que hoy día en Chile esté Claudio Rego en campaña, que esté Jimena Rincón, que esté José Antonio Gómez, capaz que se tira a la piscina Ricardo Lagos Weber. Son mayores opciones que la gente pueda optar, que el debate sea más rico, que cada uno ponga ideas sobre la mesa. A veces estaremos de acuerdo, a veces estaremos en desacuerdo, pero es bueno para todo, es bueno para el debate, es hasta más entretenido. Creo que hace además algo muy importante, que la gente se entusiasme con la democracia. A fin de cuentas tenemos un tremendo déficit democrático. Tú me preguntas a mí, ¿qué asuntos de los últimos 20 años yo hallo que quedaron con deuda, con déficit? Me parece que hay uno tremendo. No hicimos las reformas políticas a tiempo que le habrían dado, por ejemplo, más poder a las regiones. No hicimos algo que se caía de cajón, que era la inscripción automática. Finalmente se aprobó ahora, pero la idea viene hace 20 años, ¿no es cierto? Otra cosa muy importante, el régimen binominal. El sistema binominal absolutamente no se aguanta más. ¿Qué efecto tenían todas esas falencias políticas? Que la gente decía, mire, el sistema político no me entusiasma, los jóvenes decían, no me representa y por lo tanto no me doy la molestia de inscribirme. ¿Por qué el año pasado tuvimos esta discusión de la educación en las calles y por qué no la tuvimos, por ejemplo, en el Parlamento? Porque había 5 millones de jóvenes en Chile que decían, yo no me inscribí, yo no voté y el Parlamento no me está dando pelota, no está interpretando mis demandas. Ahora se dio un paso, la inscripción automática, hay que dar pasos adicionales, cambiar el sistema binominal, de modo que no siempre tengamos una película que ya uno sabe más o menos al final. Hay 2 escaños por distrito, sale uno de un lado, uno del otro. Y dentro de cada coalición, tú lo sabes muy bien, ¿no es cierto? A veces la misma coalición inclina la balanza a favor de un candidato y en desmedro del otro. Al votante, ¿qué señal le dice? Bueno, su voto no vale mucho, no se ponga las pilas. Hay que remecer el sistema político. Ahora, ¿y usted cree, digamos, yo en esa parte probablemente la gente que nos está escuchando puede encontrarle razón, pero al igual como decía la presidenta Bachelet al principio de su gobierno, vamos a poner muchas mujeres, no se van a repetir las caras y son
palabras que se las lleva el viento. También a lo mejor lo que hoy día estamos conversando, usted es, entre comillas, una cara nueva. Usted siente que usted representa a estos jóvenes, a estos descontentos, quiere representarlos a ellos. Yo siento que yo represento un sector de chilenos que no ha estado representado en la política. Te doy un dato básico, yo soy independiente, yo no milito en un partido político. 97% de los chilenos tampoco militan en un partido político. Y yo estoy luchando hoy día, por ejemplo, para que la ley de primaria que está en el Congreso no discrimine a los independientes. De modo que ese 97% de los chilenos que no es miembro de un partido pueda participar en un doble sentido, que pueda participar como candidato o que pueda participar como votante. Y creo que hemos dado un paso adelante. Por ejemplo, las primarias de la Concertación que se hicieron hace un par de semanas atrás para las elecciones municipales, en la inmensa mayoría de la gente que votó no era miembro de un partido. O sea, los independientes vamos ganando espacio. En esta región hubo, entiendo que solamente el candidato que ganó en San Felipe, Rolando Stevenson, el único independiente que le ganó a los partidos. Desde el lado de los candidatos, pero desde el lado de los votantes. La inmensa mayoría. Todos los que votaron, la gran mayoría que los votantes no son militantes, los votantes justamente. Claro, pero ojo, si tú miras las primarias en el pasado, las pocas que hubo, muchas de ellas fueran cerradas y votaba un club chiquitito de gente, entonces vamos hacia adelante. Yo no creo, aquí voy a, al formular la pregunta dijiste una cosa que yo no comparto, para ser bien franco, esas son cosas que se las lleva el viento. Yo no lo creo para nada, creo que el hecho de que Chile tuviese una presidenta mujer no se lo llevó el viento, fue un cambio tremendo. Sí, pero las promesas de ella, hubo promesas de ella que se la llevó el viento, que no pudo ir contra el establishment. Ella tuvo que gobernar con caras viejas, no con caras nuevas. Ella tuvo que gobernar no con todas las mujeres que hubiera querido, gobernó como pudo. Mira, yo no quiero quedarme pegado en el pasado, creo que es mucho más interesante discutir los planes y las expectativas hacia el futuro, pero te desafiaría a que encuentres un gobierno en la historia de Chile o un gobierno en la historia de América Latina que haya tenido tantas mujeres en cargos tan importantes. No creo que nunca haya existido. Ciertamente muchas más que en el gobierno actual. ¿En el gobierno actual más que las actuales? Indudablemente, cuenta el gabinete. Mira además la diversidad. Uno de los grandes problemas del gobierno actual, lo he dicho más alguna vez creo yo, es que es un gobierno en que la diversidad de Chile no está representado. No deja de ser un poco raro que buena parte del gabinete sea de una universidad, la Universidad Católica de Santiago. Bueno, eso lo decía en una entrevista hace poco Luis Guastavino, que decía a propósito del tema de la educación, que era muy difícil para un conjunto de ministros que habían estudiado en colegio particular y en universidad privada, entender el mundo de lo público, lo municipalizado y las universidades no privadas. Y por eso justamente uno de los grandes desafíos que tiene cualquier gobierno es invitar a gente que represente esa diversidad de Chile, y este gobierno eso no lo ha hecho. ¿Usted evalúa mal este gobierno? La gente lo evalúa mal. No, yo le pregunto a usted, ¿cuál es su evaluación de este periodo de gobierno en Chile? Yo creo que este gobierno ha sido mucho menos de lo que sus promesas plantearon y mucho menos de lo que sus partidarios esperaron. Te doy un ejemplo. Cuando yo era ministro de Hacienda, la gente que actualmente está en el gobierno lo pasaba muy bien criticando y diciendo aquí no se ha hecho nada, vamos a llegar con una revolución productiva, en fin, con cambios tremendos para el salto del desarrollo. Mencióname una reforma. Yo le menciono hechos que hizo el gobierno, hechos que son indesmentibles según el gobierno. La cantidad de empleos que se han generado en este gobierno. El crecimiento que se ha generado, por ejemplo. Dos hechos. Vamos cada uno de ellos en la cantidad de empleos. Primero que nada, cuando el mundo pasa por una crisis y el empleo cae, ¿a alguien le puede caber alguna duda que cuando la recuperación viene el empleo va a subir? Ahora, la gracia es que subiera. En Chile subió, en España sigue 23% de desempleo, 50% de empleo juvenil. Ahora, dime una cosa, ¿tú crees que las inversiones o los empleos que se crearon en la primera mitad del 2010 son fruto de las medidas que se tomaron en marzo del 2010 o crees tú que son fruto de las medidas que se tomaron antes? Cuando un empresario arma una empresa, contrata gente, ¿lo hace sobre la base de lo que se decidió ayer o sobre la base de una decisión que tomó 6 meses antes? Bueno, es el mismo antes? argumento que tienen los militares para hablar de los primeros gobiernos de la Concertación o de todo el éxito, que todas las bases están hechas por su ladrillo, por su modelo. Es la misma. Para nada, por una razón muy sencilla, yo no estoy hablando de décadas, estoy hablando de meses. Estoy hablando de meses. Mi pregunta es muy práctica. Un pequeño emprendedor va a armar una pyme, va a contratar gente. ¿Cuánto se demora en ese proceso? 6 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses, un año.
Entonces no me digan a mí que la contratación que se hizo en abril del 2010 se decidió en marzo del 2010, se decidió muchos meses antes. Solamente los papeleos toman meses. Pero los números, ahora, si uno toma números de gobierno, este gobierno, los números son transparentes. Justamente, vamos a los números. Yo te invito a que tú mires una muy buena columna que publicó Andrea Repeto, hablando de economistas, de mujeres líderes en Chile, probablemente la mejor economista laboral que hay en el país hoy día, en que decía lo siguiente: Chile cambió su manera de medir el empleo. Y lo hizo, aquí no quiero inventar ninguna conspiración, lo hizo para adherirse a un estándar internacional. Resulta que ahora la pregunta que le hacen a la persona en la encuesta es: ¿usted trabajó al menos una hora la semana pasada? Antes la pregunta era muy distinta. Y por lo tanto, hoy día hay mucho más gente que responde afirmativamente: sí, trabajé una hora. ¿Es sorprendente que haya más gente que se declare trabajando? Por supuesto que no. ¿Es sorprendente que el empleo haya crecido a una tasa mayor? Claro que no. Andrea Repeto hace el siguiente cálculo, dice: ¿cuántos empleos se habrían creado si midiéramos el empleo usando el mecanismo anterior? ¿Y sabe lo que encuentra? 150.000 empleos. Pero el crecimiento, por ejemplo, las tasas de crecimiento. Pero tú me mandaste el empleo. El cambio es que los tiempos son cortos, señor Velasco, no deben quedar 5 o 6 minutos. Vaya, o sea, usted dice que en el empleo el cálculo es mentiroso. El cálculo es distinto, la pregunta es distinta. Dos cosas. Primero, no es que lo diga yo, lo dicen muchos catedráticos. Okay. Segundo, no es que sea mentiroso. Es que cuando uno le toma la temperatura a la guagua, usa un termómetro y usa el otro. Okay. Usamos siempre el mismo termómetro. No hay un causo. ¿Y en el caso de crecimiento? El caso de crecimiento muy sencillo. Se llama crisis internacional. ¿Podría alguien haber supuesto que durante el cataclismo financiero del año 2009 la economía chilena iba a seguir creciendo como avión? Por supuesto que no. ¿Cuál era el desafío? Que la crisis fuera corta y que la recuperación fuera rápida. ¿Y qué es lo que pasó? Precisamente eso. Piensa tú, el año 82, llegó la crisis, el desempleo llegó al 25% y se mantuvo alto por varios años. En este caso había gente, cuando yo era ministro, que decía: la crisis va a llevar al desempleo a 15%. Nunca ocurrió, llegó a poquito menos de 10%. ¿Y sabes tú lo que pasó? La crisis duró 8 o 10 meses. Compara eso tú con las crisis anteriores en Chile, o compara eso tú con lo que ha pasado en España, en Italia, en Bélgica, en Grecia, que llevan 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, llevan 6 años en crisis. En Chile estuvimos menos de un año. Ahora, pero son temas, no quedan 3 o 4 minutos. O sea, usted, en términos generales, al desempeño de este periodo de gobierno de Sebastián Piñera, ¿usted no le encuentra nada bueno? Yo creo que ha habido logros. Te mencioné uno recién. Yo creo que fue muy bueno que finalmente se aprobara el cambio en el sistema de inscripción. No es una idea que haya surgido con este gobierno, pero yo le doy crédito al gobierno por haber pastoreado el proyecto de ley y haberlo sacado finalmente. Es una de las reformas que hay que hacer. ¿Y el 7% no le parece una buena medida que no se pudo hacer en la época del gobierno de la presidenta Bachelet? No me parece una buena idea, y no es que no se haya querido hacer. Se evaluó en el gobierno de Patricio Aylwin y se dijo que no, en el gobierno de Eduardo Frei y se dijo que no, lo mismo en el de Lagos y lo mismo en el de Bachelet. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque es una medida discriminatoria. Tomemos el caso de una madre soltera quizás, con 2 niños, que vive con 200.000 pesos, tiene 3 bocas que alimentar. 3 bocas que alimentar con 200.000 pesos. Esa mamá paga su cotización de salud. Un adulto mayor, 1 boca que alimentar con el mismo monto, no paga cotización de salud. Entonces, primero, a mí me parece que las reglas parejas no son duras. Esa regla no es pareja. Segundo, para atender las necesidades de los adultos mayores, que son muchas, en el gobierno de la presidenta Bachelet no hicimos un cambio pequeño como el 7%. Hicimos la reforma de pensiones más grande de la historia de la República, que hoy día le da pensiones básicas asistenciales o suplemento a la pensión a 1.300.000 personas. No ha habido nunca una reforma social más grande. ¿Y el postnatal tampoco lo encuentro una buena medida? El postnatal que el gobierno de Sebastián Piñera mandó al Congreso estaba mal formulado. ¿Por qué? Porque la primera responsabilidad de un país democrático es darle el mismo beneficio a toda la gente. ¿Y sabes tú lo que pasaba? Una mujer que trabajaba con contrato indefinido tenía postnatal. Una temporera, una feriante, una trabajadora por cuenta propia, ¿cuántos meses postnatal tenía? Cero. ¿Qué hacía el proyecto de ley que mandó Sebastián Piñera? Nada al respecto de eso. Entonces, primera cosa buena que ocurrió, y esto fue por obra del debate parlamentario y en buena medida por los cambios que sugirieron diputados de oposición, se extendió
el beneficio que ya existía, un número mucho más importante de mujeres. Eso era realmente lo clave. Pero todas las leyes, al igual, una ley no se juzga por el proyecto que presenta un gobierno, sino que puede ser perfectible. Una ley se juzga por las leyes que se aprueban en el mandato. ¿Esta ley es una buena ley o no? Es una ley que tiene una virtud muy grande, que es pan de cobertura, y que tiene una característica cuyos efectos aún están por verse. ¿Cuál es el problema? Chile tiene un problema tremendo de empleo femenino. Tenemos la tasa de empleo de mujeres la tercera más baja de América Latina, más baja que Argentina, que Uruguay, que Brasil, que Colombia, más bajo que Perú, más bajo que Bolivia. Buena parte de la desigualdad en Chile, buena parte del drama de los hogares más pobres en Chile tiene que ver con la falta de empleo y en especial la falta de empleo de mujeres y de jóvenes. Y yo creo que sería una buena práctica de ahora en adelante que toda ley, no solamente esta, analice cuáles son los efectos en el empleo. A mí me habría gustado, y no tengo la última palabra, no tengo la certeza, pero habría sido una buena manera de proceder que este gobierno o cualquier otro, antes de cambiar el largo del postnatal, se hubiese preguntado cuál es el efecto en el empleo. Yo he escuchado a expertos que dicen que no va a tener ningún efecto, pero también he escuchado a muchas otras expertas que dicen que sí va a tener un efecto. Y reducir el empleo femenino en un país en que ya el empleo femenino es bajo y precario puede ser complicado. Por último, usted ha dicho en relación a la reforma tributaria que se está tratando de consensuar que no califica. ¿Por qué? Porque si efectivamente es de 700 millones, y digo si es que es, porque hasta el momento no hay una ley, no hay un proyecto, no hay un papel, son trascendidos en la prensa, pero si efectivamente solo recauda 700 millones de dólares, no va a ser otra cosa que tapar el hoyo que el mismo gobierno creó. ¿Por qué? Porque cuando vino el terremoto, el gobierno que le dijo a Chile, vamos a hacer una reforma tributaria para recaudar más, pero nos anduvieron pasando gato por liebre, porque algunos impuestos subieron, pero subieron por 3 años, y otros bajaron, pero los que bajaron para siempre. Entonces, si no se hace nada, si se deja todo tal como está, resulta que cuando el gobierno se acabe, va a haber menos platas en las arcas fiscales, más o menos del orden de 700, 800 millones de dólares al año. Entonces, esto que se está llamando una reforma, si es que termina siendo como se ha dicho, quién sabe, porque no hay papeles oficiales todavía, no va a ser otra cosa que tapar ese hoyo. Ahora, sería como en el Bacará, Ancar, 0-0. Yo no soy bueno para las cartas, pero te puedo decir una cosa, que toda esa gente que está pensando en cómo financiamos una mejor educación, se va a dar cuenta que en esta reforma no habría un peso. Al terminar, usted, ¿qué le podría decir a la gente? ¿Por qué la gente que vaya a votar a unas primarias de la Concertación pudiera elegirlo usted y no a Bachelet? Yo no voy a hacer una campaña para diferenciarme ni de ella ni de ninguna otra persona. Yo voy a hacer una campaña de ideas y de propuestas que a mí me parecen, y al equipo que trabaja conmigo y sobre la base de mi experiencia, me parecen buenas. Y yo espero que la gente juzgue. Por ejemplo, yo hasta el momento he sido la única persona, y escribí un libro al respecto, y he viajado por Chile planteando la idea de que la gran fuente de desigualdad en Chile es la falta de empleo de las mujeres, el tema que discutíamos recién. No es un tema que ha estado a la agenda, hay gente que me dice, tú deberías estar en la coyuntura, en la pelea de todos los días. Yo digo, no, yo quiero plantear ideas, y no lo hago ni en contraposición a una candidata, ni para sumarme a otro, sino que sencillamente tengamos un buen debate de ideas, que ganen las mejores ideas y que esto sea bueno para el país. Al finalizar, una pregunta: ¿y quién financia esta campaña suya, esta pre-campaña suya, para hacer así como el Consejo de la Transparencia? ¿Quién financia a un señor que fue ministro, que trabajó en un organismo internacional, que esté lanzando una campaña que puede durar un periodo largo y que es independiente? Hasta el momento, y no perdamos de vista que falta más de un año para las primarias y 1 año y medio más para la elección misma, este ha sido un esfuerzo pyme y como tal lo he financiado básicamente yo mismo. Ahora, lo que sí es importante es que ojalá se apruebe este proyecto de ley de primarias que hay hoy día en el Congreso, porque la situación que tenemos es muy rara. Hay financiamiento público para las elecciones generales, no hay financiamiento para las primarias, y eso evidentemente significa una cancha que no es pareja. Ok, gracias por venir a nuestro canal. Nosotros estamos desde San Antonio hasta Los Andes, somos el canal regional, y cuando avance el tiempo y usted esté de nuevo por acá, nos encantaría poder seguir conversando, porque quedan muchos temas si usted va a ser precandidato o candidato de la Concertación, señor Velasco. Lo voy a hacer, voy a venir con mucho gusto. Encantado. Muchas gracias. Bueno, y él es transparente tal como era, un poquito menos, aquí llegó menos empaquetado cuando era ministro, vino hasta sin corbata, una manera distinta, me estaba enfrentado casi así como un Quijote en una pelea grande que
falta tiempo para que quiere ser el candidato de la Concertación. Que estén ustedes muy bien.